Bueno, soy Gustavo Hernández, músico pehuajense, como me gusta decir, he dicho siempre toda mi vida. Eh, cuando empieza la época de elegir carrera, de estudiar, no tuve nunca duda de que fuera música y lo hice en Buenos Aires, año 84, si no lo recuerdo. Y desde ahí ya prácticamente me quedé en Buenos Aires, más allá de algunas idas y vueltas en los comienzos. Y terminando los estudios, esos ruiditos son Leia que no quiere salir en cámara, pero en cualquier momento aparece. Esos primeros años de estudio y por suerte, antes de empezar la facultad ya estaba integrando un grupo de música antigua en Buenos Aires, de meterme en la actividad musical, ¿no? de hacer música. Y cuando me quise acordar ya estaba viviendo 35 años, un poquito más, allá en Capital. Muchos grupos al principio que tenían que ver con la formación, que era la formación académica, clásica, de música antigua, música de Renacimiento, música medieval, que estaba bueno porque coincidía con lo que yo estaba estudiando también. Entonces era una forma de irme formando de doble manera, la teórica o histórica y la práctica. Y prácticamente esos primeros años fueron de descubrir qué quería hacer yo con la música. Mi idea de base era ser director de orquesta, y en el camino, yendo y viniendo a Pehuajó en los primeros años, que mi hermana tenía un grupo de folclore vocal, y yo era el hermano que estudiaba en Buenos Aires, entonces los ayudaba con los arreglos, con los ensayos, tocaba la flauta, y ahí me apareció como un sablazo el folclore y me dije, esto es lo que quiero. Siempre cuento que la música que más me atrajo era el Cuchi Leguizamón, sobre todo por esa mezcla al tener las partituras de él, poder ver cómo se relacionaba con lo que yo estaba estudiando, cómo estaban construidas, cómo estaban desarrolladas. Yo por ejemplo, fue la primera que estudié y toqué, y siempre tengo presente que entrar por la música del Cuchi me llevó a la poesía de Castilla, y mi resumen después de tantos años es que entré más al folclore por las poesías que por la música. Y no salí más. Después fue la cuestión de investigar en una época que el aprendizaje de lo popular no había instituciones que lo hicieran. Es más, un lindo resumen fue en el año 2015 ser parte del grupo de profesores que armamos la carrera de música popular en la UCA donde yo me recibí. Y al volverme hace 8 años acá a Pehuajó, para mí fue todo un lindo aprendizaje o reaprendizaje, depende de qué cosa, ver esta cosa del campo, qué sale de acá, cómo se elabora acá. ¿Con qué te encontraste que no habías visto antes que te haya sorprendido? Acá en Pehuajó, al volver, la actividad cultural. Bien. El cambio en cuanto a... Bueno, se da en todos lados también, ¿no? El cambio a muchos pibes estudiando música. En concreto, más allá de lo que contaba recién, mi manera de hacer música empezó con el rock nacional. Claro. A mis 14, 15 años. Claro. Y siempre decía que cuando me fui a Buenos Aires, era Abraxas, que era un grupo muy conocido que admirábamos todos acá en Pehuajó, y nosotros. No había grupos. Al año ya nomás, ya empezó a haber uno más, otro más, y yo, desde el lado del rock, la verdad que una felicidad tremenda la cantidad de variedad de grupos que ya incluso han estado, se han separado en estos 30 y pico, 40 años. Eso fue una cosa que aprecié al volver. Y ni te cuento
también cosas que empecé a ver antes de irme, el teatro, por ejemplo. El teatro, las artes visuales, la literatura. Pehuajó tiene una actividad cultural, pero increíble. Y estoy muy, muy contento de poder haberme encontrado con eso y ahora tener en este espacio del programa de radio que ya te voy a contar, la posibilidad de mostrarlo. No podemos dejar de hablar del AP y DP, antes de pandemia y después de pandemia, ¿no? Obviamente. Porque cuando vine en el 2018, mi idea acá era ir armando espacios culturales, de integración con los músicos, con otras disciplinas artísticas, y cuando ya más o menos estaba como empezando eso, Cae la pandemia y destruye todos los planes de claro, todo. lo que yo quería que estuviera instalado para el 2022, ponele, se me atrasó 3, 4 años. En realidad, yo vivo así, estoy acá en Pehuajó, mi decisión fue volverme a Pehuajó, no irme a Buenos Aires, pero no obstante, donde estoy ahora, que no sé cuánto voy a estar, si toda mi vida o un año más, es el lugar donde estoy ahora. Y desde acá sigo armando todo mi mundo, que incluye al mundo, en cuanto a giras o contactos y demás, y el Buenos Aires. Y aprovechando que estábamos hablando de la pandemia, ¿tuviste oportunidad de hacer algún tipo de participación, ensayo, salida al aire virtual? Sí, no, yo tengo una especie de medallita, que la cuento muy graciosa, no como un logro, un orgullo. Estábamos en los primeros días de pandemia en Europa. Viste que empezó primero Sí. unos días allá y ya veríamos lo que se iba a venir para acá. Y estábamos ensayando con Tito Gómez, con quien fue uno de los grandes músicos pehuajenses que me encontré acá en Pehuajó al volver. Y armamos, y todavía seguimos teniendo, esperando situaciones de coyuntura, ¿no? De bandoneón y piano, haciendo tango. Hicimos un repertorio de Osmar Maderna, bien pehuajense, de Julián Plaza, todo instrumental, con el placer de compartir con un músico enorme como es Tito, el juego de hacer música, ¿no? Y teníamos un ensayo, ya no recuerdo, pero sobre fin de marzo, habrá sido de 2020, y yo, viendo que había mucha gente que ya estaba en pandemia en Europa, y que tenía mis... No, vamos a hacerlo. Tenía mis contactos allá de haber ido, ¿no? de haber compartido, muchos amigos, muchos exalumnos, muchos músicos de toda la vida, y se me ocurrió acompañar a esa gente que ya estaba encerrada en la casa, transmitiendo en vivo ese ensayo. Por eso, como en broma digo, inventé los vivos que después fueron tan frecuentes, necesarios y la única opción que teníamos. Cuando vuelve la actividad, lo primero que hice fue ya, con todo armado en la cabeza, el primer verdadero Siete Grillos en Casa Tomada, y ahí ya empezó y no paró más. Por ahí lo que me falta contar, perdón, Sí. es de qué se trata Siete Grillos. ¿Por qué el nombre y por qué toda esa cuestión, ¿no? Porque si bien el origen era traer la poesía, a veces no leo poesías recitales, pero sí hago prestar atención a la poesía que ya tienen las canciones, que es lo más importante para mí. Y la idea de los Siete Grillos era, o del nombre, es una figura que me gustó encontrar a mí, que es cuando un grillo suena, que puede sonar ahí atrás del mueble, que suena con claridad, puede decir, hay un grillo y está ahí. Corre el mueble y no lo encontrás. Y las canciones tienen eso. Vos, la canción escuchás, habla de amor, o habla de un paisaje, o habla de tal cosa, con total claridad,
me gustó por lo que sea, la música, bla, 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 pero cuando te metes en la canción encontrás cosas mucho más profundas sobre eso y hasta llegás a encontrar a veces lo contrario de lo que vos creías que te había hecho pensar la canción. Y Siete Grillos se trata de eso, ¿no? De rescatar esas cosas escondidas que han sonado alguna vez y que no tienen difusión. Entonces, como una pretensión también de que como en el público hay cantantes y los propios invitados cantan canciones, como que uno que elija una canción de esas ya es un logro. ¿Existe registro grabado de los Siete Grillos de tus conciertos o no? No como algo metódico. Okay. En cada ocasión el invitado, los allegados, por ahí hacían historias, por Instagram tiene que haber repartidos un montón. No lo tomé como algo que yo quisiera que ocurra, por varios motivos. Para mí el principal es esa cuestión de cómo nos hemos acostumbrado a ver y escuchar música en una pantallita así, y la idea del ciclo es vayan a ver los recitales. Está espectacular. Un recital que además tiene, siempre que consiga un lugar adecuado, los instrumentos suenan como suenan los instrumentos, sin amplificación. El que canta, canta a capela, eso predispone a escuchar con más atención, cosa que también es una invitación a que en este mundo que vivimos hoy en día hemos frenado esa cosa de ponernos a escuchar música solo por escuchar música. ¿En dónde aparece la necesidad de armarlo como programa de radio? Fueron 3 años intensos de un recital por semana. Claro. Eso llevaba una organización que me encanta hacer y me encantó hacer, de que todos los días, o casi todos los días, yo tenía un ensayo con algunos de los futuros invitados que capaz que cantaban dentro de 2 meses. Y yendo a una entrevista a la radio La Voz, donde se hace el programa, me dijeron, che, ¿por qué no hacer un programa de radio? Y yo hacía años que quería hacer algo así. Años que quería hacer un ciclo, ya lo hice, y años que quería hacer un programa de radio. Y cuando dije, ¿y cómo puede ser? A la semana siguiente ya estaba haciendo el primer programa. Y primero fue muy fácil, porque mi idea era, bueno, todos los que estuvieron participando en el ciclo de recitales podían venir al programa a cantar 2 o 3 de las canciones que hemos hecho, y con un formato no de muestra artística súper cuidada, como sí hacíamos en el ciclo, sino como si vinieran a tomar un mate a casa y ya que estamos nos cantamos una canción y charlar sobre la experiencia del que cantaba y demás. Cuando me quise acordar, al día de hoy, ya 1 año y 1 mes del programa, y estoy feliz con eso, y ampliándolo a cosas que fueron dándose durante ese año, porque también yo trasladé la producción de los recitales a producir el programa que te lleva toda la semana. Te iba a decir, no cambió mucho. No, sí. no. Y bueno, ¿tocaste algo la cortina del programa? O... La cortina es un tema mío que yo no creo mucho en la propiedad de las composiciones. Y este tema es en especial eso. Y tuve el placer de tocarla mucho y grabarla con mi trío, estos muchachos que andan por acá atrás, en el año 2013, en el disco Sintiendo Amanecer. Y hago un fragmentito de eso.
Encantador. Te quería preguntar entonces dos últimas. Empecemos por cómo tenés organizado Siete Grillos. Bien. Ahora estoy en una situación, ¿cómo se diría? De posverdad. ¿Cómo encarar el Siete Grillos después del programa de radio? O sea, ¿cómo encarar los recitales, que fueron los primeros que hubo, en el programa después del programa de radio? Pero antes, en el programa de radio, lo que fui descubriendo en este año y un mes de programa, que además de lo musical, de lo artístico, en el hecho de llevar entrevistados, fui haciendo como excusa, usaba, está mal, suena feo así, pero usaba a los invitados para enterarme de toda la actividad cultural que hubo en los 30 y pico años que yo no estuve. Es que no está mal, me parece que es la mejor manera, ser sincero, decir, contame. Claro, sí, y aparte yo soy muy observador y muy curioso, me gusta decir que hago preguntas de nene, y sobre todo para recorrer la vida de esas personas, enterarme yo que hubo, comprender también lo que hay ahora gracias a esa historia, y excedió el tema de artístico, porque he llevado gente que hizo deportes, que hace carreras de autos, una sección que me gusta mucho, todo va a tener secciones ahora, que me cuenten sobre el campo, claro, sobre la vida del campo, ha venido un albañil a contarme con una historia más sabia que cualquier intelectual que vos quieras seguir o gurú, desde un oficio y desde una vida. ¿Qué te queda pendiente? En lo artístico, en lo profesional, ¿no? No estamos en el ambiente adecuado, pero podrías ver todas las carpetas que tengo allá donde uso de oficina. Cantidad de cosas. ¿Y sos de anotar? Sí, todo. No, tengo proyectos armados que si consigo cómo hacerlo, lo empiezo mañana. Pero como resumiendo, primero estoy rescatando, ordenando, reescribiendo muchas composiciones, sobre todo para piano solo, muchas canciones también que he compuesto. Estamos con un lindo proyecto con un amigo santiagueño, Chicho Lucena, con el que, bueno, también la misma cosa que contaba hoy, un ex alumno que tenemos la cosa mutua de él estar trabajando conmigo por esa relación, llamémosle, y yo feliz de estar trabajando folclore con un santiagueño, y encima es un crack, hablamos de la misma manera. Vamos a traer un importante recital acá a Pehuajó, que ya será anunciado en tiempo y forma, y de paso ya lo vamos a tener armado para llevarlo. Tengo pendiente ver cómo mover mi trío, que lo seguimos teniendo, a distancia y con las circunstancias que se pueden ir dando. Y me olvido mil. Y también quiero encontrar el momento para volver a meterme en algo que pude en pandemia, que fue escribir y ordenar todo lo que tengo escrito en un libro que se llama La Ruta del Liuchán, y tengo material para 5 o 6 libros más. Lo que no tengo es tiempo, pero también respetuoso de eso, que el tiempo aparezca solito cuando lo pida. Todo tiene su proceso y hasta, bueno, estás realizando tus propias composiciones, o sea, todo tiene una maduración que se va dando cuando se dé. Sí. Y después una cosa que no me quiero olvidar porque para mí es muy importante, el tema de las clases. Yo desde que me acuerdo doy clases de música y eso para mí es una forma de componer, de tocar, de improvisar y de hacer música como en esos lugares donde así se hace la música, en una clase. Ver cómo el alumno va creciendo, va entendiendo, va siendo él.
sobre todo las clases de canto, de que cuente su manera de cantar desde algo natural, las clases de composición, las clases para rendir los exámenes de las distintas materias, que bueno, que yo he vivido mucho todo ese mundo y siempre me apasionó que sea fácil comprender todo eso, pero con la profundidad en que estamos metidos, ¿no? Gus, contame entonces dónde se puede ver lo que estás haciendo, el Siete Grillos Radio, que es lo que la gente puede encontrar más fácil de vos, ¿no? Sí, el programa de radio y la transmisión en vivo de YouTube es todos los martes de 21 a 23. En Radio La Voz, que acá en Pehuajó por el 92.7, y en lavoz.pehuajó, espero no equivocarme, el YouTube, o arroba. Ya hoy en día poniendo en YouTube Siete Grillos, radio y La Voz, sale fácil. Lo bueno del programa es que en YouTube ya están y cada uno de los programas que se emiten en vivo quedan grabados y quedan a disposición. Y también yo le doy mucho recorrido a eso mismo en mi Instagram, que es 7-grillos, 7 con letras, donde siempre hay alusiones a programas anteriores, en las historias, y toda esta movida tecnológica de hoy en día que es fascinante. Te agradezco un montonazo porque te abriste todo, contaste todo y... Bueno. No, vos, gracias por el espacio y bueno, y por estar en este camino juntos también. Así, muchas gracias.